Vamos a orar y vamos a iniciar la predicación de esta mañana. Estaremos hablando, Cristo es la verdadera Navidad. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos en esta mañana por tu misericordia y tu amor para con nosotros, por el privilegio que nos da de nosotros en esta mañana exponer tu palabra. Te pido que nos ayude a exaltar a Cristo, Señor. Que Cristo sea exaltado en esta mañana a través de nuestra predicación y que, Señor, nosotros tengamos como intención, Señor, tomar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, que el poder de tu palabra transforme nuestras vidas. Amén. Cristo es la Navidad, o Cristo es la verdadera Navidad. El próximo martes, nosotros en nuestro país celebramos la Navidad. El próximo martes, lunes es Nochebuena y el 25 es la Navidad. Y hay algunas preguntas que yo quiero contestar en esta mañana, o tratar de contestar en esta mañana. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? ¿Qué se celebra en la Navidad? ¿Deben los cristianos usar árbol de Navidad? ¿Cuál es el símbolo de la Navidad? Son de las preguntas que yo estaré contestando en esta mañana. Algunas de ellas, por decirlo así. Juan el evangelista nos dice en el Evangelio según San Juan, a la altura del capítulo 1, versículo 14, nos dice Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero que veamos o que volvamos a contemplar la primera parte de este versículo bíblico, la parte A, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros tenemos que de inmediato pensar en la Navidad y pensar en lo que significa la Navidad. Si la Navidad tenemos que asociarla con lo que es nacimiento, si decimos que celebramos el nacimiento de Jesús, si en la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús, nosotros debemos hacer inmediatamente la pregunta: ¿qué se debe celebrar en Navidad? Y ya yo acabo de decir, lo que nosotros debemos celebrar en la Navidad es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no solamente debemos quedarnos ahí en el nacimiento, porque el propósito y el fin no era el nacimiento de Jesucristo, sino que era la cruz. Y nosotros debemos contemplar el nacimiento, pero también contemplar la cruz. En la Navidad debemos entonces celebrar la encarnación de Dios. En la Navidad debemos nosotros celebrar la encarnación de Dios. Y empecemos de inmediato viendo qué no es la Navidad. ¿Qué no es la Navidad? La Navidad no es comida. Hay personas que centran la celebración de la Navidad en lo que es la Nochebuena, en lo que es la comida, y para ellos lo más importante es comer. Y quizá los muy glotones, no hablo por mí, pero quizá los muy glotones. Usted me podrá decir: pastor, ahora usted nos va a prohibir comer durante el mes de diciembre. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros, incluso comer en una celebración como esta, debemos hacerlo con moderación. Y no comer como que se nos ha dicho: el último día de comida en el planeta es el 24. Coman porque no habrá más comida. Y entonces nosotros vamos a comer por boca y nariz, como que si no hay comida más durante todo el año próximo. Y no es así. Nosotros debemos tener prudencia y moderación incluso a la hora de comer. Pero la Navidad no es comida. La Navidad tampoco es regalo.
Y eso nos han hecho creer los comerciantes. Y eso nos han hecho creer esas personas que nos han querido crear una necesidad, diciéndonos que nosotros tenemos una necesidad en el mes de diciembre de regalar y recibir regalos. Y qué bueno cuando a nosotros nos regalan, ¿verdad que sí? Eso es bueno. Pero la Navidad no es eso. El centro de la Navidad no es eso. La verdadera Navidad no es eso. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es convertirnos en derrochadores, en ser malos administradores. Y a nosotros el Señor nos ha llamado a ser buenos administradores. La Navidad tampoco es luces y árbol de Navidad. Eso tampoco es la Navidad. Eso no representa el verdadero símbolo de la Navidad. No, no lo representa. Tenemos que reconocer que esta es una época muy colorida, es una época brillante, es una época muy llena de muchos colores que llama la atención, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Eso es Navidad. Pero tenemos que decir que en algunas regiones de Europa, cuando llegaron los cristianos a esas regiones donde se adoraba al Dios Sol, en esas regiones para adorar al Dios Sol se tomaba un árbol perenne, de esos árboles que se toman hoy para hacer lo que es el arbolito, un pino de eso. Se tomaba un pino de eso, se encendía ese pino, se hacía un ritual alrededor del pino y esta era una adoración al Dios Sol. Cuando los cristianos llegan a esas regiones, entonces ellos toman parte de esa tradición y la introducen dentro de lo que es la celebración de Navidad. ¿Entienden por qué les digo que no es ni las luces ni el árbol representan la verdadera Navidad? Luego eso fue evolucionando y fue evolucionando hasta tener el árbol que nosotros tenemos hoy. E incluso en Europa se hacían otras celebraciones y eran celebraciones que hacían alusión a algo parecido y que se hacían en otros meses del año y todo se unificó en torno al nacimiento de Jesús. Pero ¿la Navidad entonces está representada por Santa o Papá Noel? Tampoco. Se estima que Nicolás de Bari nació en el 280 en un distrito de Licia, lo que es la actual Turquía hoy. Y dentro de la leyenda que se habla de este personaje, se habla de su relación con los niños. Y hay algunas historias muy específicas que se suele tratar de él, como que un hombre acuchilló a varios niños y este hombre, que era un sacerdote, fue y oró por los niños y los niños inmediatamente recibieron sanidad. Pero también se habla de un padre que tenía 3 niñas y estas 3 niñas, el padre no tenía para pagar la dote. Había que pagar una dote para ellos para estas niñas poder casarse. Y no tenían la dote. Y como no tenían esta dote, esas niñas estaban condenadas a pasar toda su vida en la soltería. Y cuando dice la historia que Nicolás se enteró, Nicolás fue entonces a la casa de manera oculta, a la casa de estas niñas, de este padre, y ellas colgaban sus calcetines en una chimenea para secarlo, y allí él iba e introducía dentro de los calcetines monedas de oro para que ellas pudieran pagar su dote. Y así es como esta historia de este personaje se le va dando forma. Luego es canonizado por la Iglesia Católica y se celebraba en Europa a San Nicolás, y todavía la Iglesia Católica hoy hace una fiesta a San Nicolás, y luego entonces es transformado de San Nicolás a Santa Claus o Papá Noel. Y esto sucede en el 1624, cuando llegan unos holandeses a lo que se llama hoy la ciudad de Nueva York, que llegaron y se establecieron allí y llevaron junto con ellos, llevaron esta costumbre. Si en Navidad lo que se celebra es el nacimiento de Jesús, ¿por qué dejamos a Jesús fuera de la celebración? Es una de las preguntas que debemos ver.
Porque si en Navidad lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, porque a través de la historia se ha querido sacar específicamente al personaje principal de la Navidad, se ha querido sacar de ella. Veamos a Lucas capítulo 2. Si yo tuviera que preguntar en esta mañana, hermano, ¿cuál usted cree que es el himno de Navidad más antiguo? ¿Cuál himno vendría a la mente suya? Noche de paz, dice. ¿Qué más? ¿Cuál himno vendría a la mente? Si yo le preguntara, ¿cuál es el himno de Navidad más viejo que usted conoce? El tambor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos bíblicos allí. Y vamos a basar nuestra predicación aquí en Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice el texto: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se le presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, y cantaban la primera canción de Navidad, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos todo lo que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Interesantísima esta historia, este relato que acabamos de leer, todo este cuadro de este capítulo 2 que nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Y lo primero que yo quiero que nosotros veamos, lo primero es que Dios usa a todos los hombres para el cumplimiento y para sus propios propósitos, para el cumplimiento de sus planes y para el cumplimiento de sus propósitos. Dios usa a todos los hombres sin distinción. Ese edicto de César Augusto sirvió para que se cumpliese la profecía que ya Dios había dicho. Unos 700 años antes, Dios había dado una profecía a través de Miqueas y a través del profeta Isaías, y esta profecía entonces se cumple y sirve para el cumplimiento de esta profecía un edicto de un impío, de un hombre malvado como era César Augusto. Dios, para cumplir sus planes, se vale de toda su creación. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernador de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Habían alrededor de 130 kilómetros de Nazaret a Belén. Y estas posadas a las que hace alusión el texto que leímos consistían en una serie de habitaciones, y esta serie de habitaciones daban a lo que es o a lo que era un patio común,
Y los viajeros llevaban todas sus provisiones, y lo único que el posadero ofrecía para esos viajeros era fuego para que ellos pudiesen cocer sus alimentos. ¿Qué tenía de especial Belén? Era una ciudad pequeña, una ciudad con pocos habitantes. No era una ciudad atractiva, no era la ciudad a la que la gente decía vamos para Belén a gozarnos allá en Belén. En Belén no había absolutamente nada. Aún en la actualidad uno busca los datos de Belén y uno se va a encontrar que Belén tiene menos de 70,000 habitantes. Y para ubicarlo en La Caleta hay más de 70,000 habitantes. Eso es para que usted compare lo pequeño que es esta ciudad, lo simple que es, lo poca atractiva que es. Era una ciudad que no tenía absolutamente nada especial. No había nada especial en ella para que Dios se fijara en esta ciudad y en esta ciudad Dios quisiera nacer allí en esa ciudad. Fue escogida esta ciudad, ¿por qué? Si no tenía nada de atractivo, ¿por qué Dios no escogió el Imperio Romano? ¿Por qué Dios no escogió una ciudad enorme, una ciudad avasallante para que el hijo, para que el rey pudiera nacer? Nosotros, al igual que Belén, nosotros fuimos escogidos por Cristo. Y fuimos escogidos por Cristo al igual que la ciudad de Belén. Y no había en nosotros ningún tipo de atractivo. No había en nosotros nada que pudiéramos exhibir. No había absolutamente nada que nos pudiera hacer merecedor de la gracia de Dios. Sin embargo, a nosotros Dios nos escogió en Cristo para la gloria de su nombre y para la excelencia de su obra. Dios nos escogió al igual que Belén sin ningún tipo de atractivo. Dice primera carta a los Corintios capítulo 1 desde el versículo 24. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios, porque por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pudieran decir, bueno, el Señor escogió a Belén. ¿Por qué que no había una ciudad más estratégica que Belén? No había una ciudad más codiciada que Belén. No había una ciudad con más muralla, con más edificio hermoso que Belén. No había una ciudad tan extravagante como Belén. Y Dios escogió esa ciudad por eso. No, Dios escogió a la ciudad de Belén porque era la ciudad más insignificante entre todas las ciudades que habían en Jerusalén. Y Dios nos escogió a nosotros, no porque éramos los mejores, no porque teníamos talentos especiales y éramos una especie en extinción. No, fuimos escogidos porque éramos lo peor, la escoria, para que la gloria y la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces tenemos que decir que Dios es experto escogiendo precisamente lo que no tiene mérito y lo que no tiene atractivo. No suena bonito, pero es así. Lo que no es atractivo y lo que no tiene mérito. Cuando José y María llegan a Belén, todo estaba lleno. Tuvieron que quedarse en un establo de un mesón. Y allí nació Dios. Juan nos dice, en el texto de Juan que leí primero, que habitó entre nosotros. Sí, pero Él habitó entre nosotros, Juan. ¿Y cómo fue eso, Juan? Bueno, allí, en aquel lugar, entre animales, comenzó Dios. Dios nació allí en un pesebre. Dios sorprendió al mundo al nacer allí en un pesebre. Y yo imagino que nadie quería nacer ahí. De hecho, si a alguien lo pudieran
lo pusieran a escoger en ese tiempo, lo habían puesto a escoger y le dicen, mira, ¿dónde tú quieres que nazca tu primer hijo? Vamos para que pueda nacer en un pesebre, allí en un establo. No. Mi hijo debe nacer en el mejor lugar. Todos los seres humanos en eso somos ambiciosos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y queremos el mejor lugar para nuestros hijos. Y si vamos a escoger lo que esté dentro de nuestras posibilidades para que nuestros hijos puedan nacer y nacer bien. El Hijo de Dios nació en un establo, fue acostado en un pesebre entre animales, entre el hedor de esos animales, y allí nació Dios. En un lugar que no era digno para un rey. Empezó en un pesebre su estadía en la tierra para luego terminar en una cruz. Empezó en un pesebre y terminó ¿dónde? Y a mí me llama la atención porque algunas veces nosotros creemos que no merecemos la posición en la que nosotros estamos. Que no merecemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Que no merecemos sufrir. Que no merecemos pasar ciertas calamidades. Porque nosotros queremos ser librados por Dios y que Dios nos exhiba a nosotros como un producto especial, nuestro orgullo. Cristo, siendo Dios, nació en un establo. Su cuna era un pesebre. Y este pesebre era el lugar donde se le echaba la comida a los animales que estaban allí. Pastor, usted está diciendo que Dios nació en tan baja pobreza. Sí, exactamente eso. Él empezó como Dios, siendo en forma de Dios, y se humilló a sí mismo. Mira cómo lo dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se humilló hasta lo sumo, se humilló a sí mismo. Hermano, estamos hablando de Dios. Juan dice Dios entre nosotros. Juan dice habitó entre nosotros, vivió como uno de nosotros, en su mundo, en su creación. Los reyes no nacen así. Los reyes nacen en palacio, rodeados de lujos. Pero este gran rey nace en un pesebre. Y no solo nace en un pesebre, no había lugar para Dios en el mesón. No había lugar para Dios en el mesón. Y aún sigue siendo así hoy. Todavía hoy no hay lugar en el corazón del pecador para Dios. Y el único lugar que Jesús encontró, o donde Jesús encontró lugar, fue en una cruz. Cito el texto nuevamente de Miqueas. Pero tú, oh Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernador de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Está diciendo aquí Miqueas dos cosas. Está diciendo Miqueas sobre este mensajero de Dios. Está diciendo Miqueas dos cosas. Primero, Miqueas está diciendo que era enviado por Dios. Y segundo, Miqueas está diciendo que era Dios. Dice cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Está diciendo Miqueas, es enviado por Dios y es Dios mismo. Miqueas está diciendo que este rey sería enviado por Dios y que este rey era Dios mismo.
El origen es antiguo desde los días de la eternidad. Y aquí Miqueas nos está presentando la deidad del Mesías. Juan nos lo presenta de la siguiente manera. Juan dice: en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miqueas nos lo presenta de una manera, Juan nos lo presenta de otra manera, pero ambos nos están diciendo a nosotros que Cristo es Dios, que Cristo es Señor. Están enfocando la deidad de Cristo y nos están haciendo ver a nosotros la gloria de Cristo, no solo en la creación, sino en la eternidad pasada. Juan señala ese mismo punto. El Jesucristo que Juan nos presenta es el mismo Dios encarnado. Y mira cómo nos lo presenta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos he nacido, un hijo nos he dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El niño es Dios, el Padre eterno, y es príncipe de paz. Definitivamente el niño era Dios, y eso es lo que nos está diciendo el texto. Y Isaías era contemporáneo de Miqueas. Ellos eran contemporáneos y ellos profetizaron en la misma época, 700 años antes del cumplimiento de esta profecía, en que Dios viene a nacer como nació. Y en nuestro texto de Lucas nosotros podemos ver este cumplimiento. Ha nacido el niño Dios. Dice el versículo 8: habían pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá por señal, que hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Algo que podemos notar a simple vista aquí, y es que los ángeles no fueron al templo. Los ángeles no fueron donde los religiosos de la época, no fueron donde ellos. Fueron donde hombres ordinarios, hombres despreciados por los religiosos de su tiempo. Y eran despreciados porque eran hombres que no podían cumplir con todos los detalles ceremoniales a lo que ellos exigían al pueblo que debían cumplirse. Estos hombres no se podían lavar las manos meticulosamente, no podían observar los otros preceptos que ellos habían puesto a la ley, no podían, por su propio oficio. Y es a estos hombres que se le aparece un ángel y le da la noticia. Son estos hombres los primeros que reciben la noticia del nacimiento. Hombres trabajadores del campo, no hombres del templo, no hombres de la religión, no hombres no eran los que estaban al frente de la vida espiritual de la iglesia. Y es a estos hombres que se le aparece el ángel. El lugar no importa, el lugar no es lo que importa. Y eso fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. El Señor le dijo a la mujer samaritana: el secreto no está en este monte ni en el monte de los judíos. O sea, el secreto no está en el lugar de los samaritanos o en el lugar de los judíos. No, el lugar no importa, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El lugar no es lo que importa, es la actitud del corazón. Y eso es lo que Jesús le dice, y es lo que nosotros estamos viendo aquí con esos pastores. El lugar no importa, es la relación que tú tengas con Dios. No es lo que tú digas, no es lo que tú puedas decir en un momento determinado, es lo que tú hagas. Cuando el ángel se le apareció, ellos se llenaron de temor. Y es lo que nos dice el texto: ellos se llenaron de temor, se espantaron. Y el ángel es quien lo alienta y le dice: tranquilo. Y hoy, en los días que nos ha tocado vivir a nosotros hoy, hay gente que dicen tener contacto con serafines, con querubines, que hablan de ahí a ahí, según ellos, con Dios, y no se
espantan, al contrario se contradicen y trivializan la vida espiritual. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la Biblia es que todo aquel que tiene una experiencia de este tipo termina asombrado, maravillado y lleno de temor. Y cuando tú ves la vida de esas personas que suelen exhibir cierto grado de espiritualidad y de relación con Dios, a tal punto que no, que yo estaba anoche con Jesús. Yo escuché a uno que dijo, yo andaba con Jesús anoche y mientras caminábamos, él me decía, no conocen a Jesús, no lo conocen. Y cuando tú ves y analizas sus vidas, te das cuenta que su vida da mucho que decir de lo que debe ser un verdadero creyente. Porque ellos no viven para la gloria de Dios, sino que viven para la gloria de ellos mismos. Ellos están buscando gloria, pero gloria para ellos, no gloria para Dios. Mire cómo le dice el ángel. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel lo alienta y el ángel es quien tiene que decirle, no teman, porque hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Nacía cuando en Israel nacía un niño, había algo muy peculiar que se hacía, y era que los músicos salían a recibirlo, salían a celebrar, a darle la bienvenida al niño y a recibirlo, y así cantaban y festejaban en torno a este niño que había nacido. Y esto solía pasar en esos pueblos pequeños donde los músicos eran los mismos, y ellos se pasaban de casa en casa cantando y recibiendo a esos niños que nacían. Pero aquí tenemos un problema, porque los músicos del pueblo de José y de María no estaban allí, porque ellos estaban lejos, estaban a 130 kilómetros de su pueblo. Pero qué maravilloso que los músicos del cielo sí estaban ahí y cantaron al niño Dios y recibieron al niño Dios. No estaban los músicos del pueblo, pero estaban los músicos del cielo. Ha nacido el Rey, ha nacido el Salvador, rodeado de animales, pero nada de eso puede opacar el esplendor ni la gloria que Juan nos dice, que ellos vieron su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Nació el Salvador, nació el Salvador. Nació el Salvador, el centro del plan divino, la encarnación misma de Dios. Ha nacido el gran Señor y vino con un propósito marcado. Nació el Rey, y como no había músicos para recibirlo, lleno de júbilo y de alegría, como se debe hacer con la realeza, llegaron los ángeles y llegaron a rendir honra y adoración al único que la merece. Ellos sí sabían quién estaban haciendo, y el mundo cayó, pero como el mundo cayó, el cielo no debía callar, y el cielo cantó. Nació Dios y Dios estaba entre sus criaturas, y eso había que festejarlo, y eso había que celebrarlo. Eso es lo que nosotros vemos aquí en esta celebración de los ángeles. La razón de ser de toda la creación estaba entrando a su propia creación, y sigue aún Dios y sigue aún Cristo siendo la razón de ser, no solo de la Navidad. Cristo sigue siendo la razón de ser de todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para gloria de su nombre. Sigue Cristo siendo la razón. La mejor forma de nosotros celebrar la Navidad, o de nosotros representar, o de nosotros simbolizar la Navidad, entonces debe ser con un nacimiento. Porque el nacimiento no solo le va a decir a los demás que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor, que nos enfocamos en el nacimiento de Cristo, porque Cristo vino a nacer para luego morir por nosotros. No solo eso, sino que también eso nos lleva a nosotros a contemplar lo que Cristo hizo por nosotros, contemplar que Cristo es mi Rey, que Cristo vino a limpiar mis pecados.
Yo puedo recordar el misterio de la encarnación, donde Dios se hizo humano para llevar a cabo su plan magistral, el de reunir Dios en Cristo todas las cosas, para Dios salvar en Cristo aquello que Él había determinado salvar antes de la fundación del mundo. Y yo pensar en ese nacimiento debe llenarme de asombro y debe llenarme de temor. Dios se hizo hombre para salvar a pecadores inmerecidos. Y cuando yo pienso en el nacimiento debo pensar en la cruz, porque una cosa me lleva inmediatamente a la otra. Por eso el énfasis que hacemos de que hoy nosotros debemos celebrar el nacimiento del Hijo de Dios y debemos celebrar el nacimiento del Hijo de Dios de manera correcta. Y la forma correcta no es todo lo que mencioné antes, sino que la forma correcta de yo celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, si quiero tener algo que me dé un simbolismo de la Navidad, entonces yo debo tener un nacimiento, que eso es, o ese es el verdadero símbolo de lo que es la Navidad. Porque la Navidad no es santa, como ya dijimos, entonces yo no me puedo vestir de Santa Claus. La Navidad no es un árbol, y usted puede tener un árbol, y yo no le estoy diciendo que si usted tiene un árbol en su casa, usted está dentro de los pecados capitales. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si usted tiene un árbol y usted no tiene un nacimiento, usted no está enfocando bien lo que es el verdadero sentido y símbolo de la Navidad, porque el verdadero símbolo de la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios. Y todavía el Hijo de Dios hoy sigue naciendo en algunos corazones. A muchos le ha nacido, todavía hoy le ha nacido la luz del Hijo de Dios. Y como nació la luz del Hijo de Dios, han podido ver por encima de todas las adversidades y por encima de todos los problemas. Miren cómo lo dice William MacDonald, cito: Él es el primero de todos. Él es un Salvador, lo que expresa con su nombre Jesús, que es lo que significa Salvador. Luego, Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Finalmente, Él es el Señor, Dios manifestado en carne, quien merece toda la gloria y toda la honra a su nombre. Fin de la cita. Y esto os servirá de señal, le dice el ángel. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aquí tenemos el coro angelical y podemos decir que el coro más glorioso que usted jamás ha escuchado. El coro que cualquiera quisiera que ese coro le apareciera cantarle a uno. Usted se imagina a medianoche usted acostado y escuche todas estas voces melodiosas. Usted va a pensar dos cosas: o vino el cielo y me está cantando, o el pastor me está dando una serenata. Cualquiera de las dos usted puede pensar. Un grupo de guerreros celestiales adorando a su rey. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cómo así? ¿Y hay hombres con buena voluntad en la tierra? ¿O es esto una declaración universal de paz para toda la humanidad, específicamente para aquellos que iban a recibir lo que es el don de la gracia? Es el anuncio de la paz de Dios como resultado de la justificación, lo que están anunciando aquí los ángeles. El anuncio de la paz de Dios como resultado de la justificación. ¿Cuál justificación, pastor? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual se está firme, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Justificado por qué? Por la fe. Tenemos que
paz para con Dios. Los ángeles cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad. O sea, paz a los hombres, aquellos hombres que alcanzarían buena voluntad por la gracia divina. Y esos hombres que iban a alcanzar buena voluntad por la gracia divina, están cantando los ángeles, porque todo se desprende. Primero, gloria a Dios, y después, gloria a Dios otra vez por su gracia. Al verle, dieron a conocer lo que le había sido dicho acerca de este niño. Dice el versículo 17: todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los pastores no solo se quedaron callados y guardaron silencio la noticia, y fueron y observaron y miraron e hicieron y adoraron al niño. No solo eso, sino que los pastores no pudieron callar la noticia. Los pastores no pudieron guardar silencio. Tenían que decir lo maravilloso de la noticia. Tenían que exhortarle a todo el que encontraban. Y en este caso, incluso a María le contaron todas las cosas que habían sucedido. Ellos estaban pasmados de asombro por lo que Dios le había mostrado. Y esto nos habla del interés que tuvieron ellos de divulgar la noticia. Su asombro fue tal que no pudieron aguantar y tuvieron que proclamar la noticia. Y eso habla de su naturaleza, de cómo ellos tomaron la noticia, la naturaleza de la noticia, al ellos escuchar la noticia, y también habla de nosotros. Eso nos hace reflejar a nosotros en este relato, porque Cristo nació en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Cristo nació en nuestros corazones. ¿Y qué debe producir eso? Eso debe, al igual que los pastores, debe llenarnos a nosotros de valor, y nosotros debemos compartir la noticia del evangelio con todo el mundo. Al igual que estos pastores que no pudieron callar, de la misma manera nosotros no debemos callar que Cristo nació y murió en una cruz por los pecadores. Así, hermanos, nosotros no debemos callar la gran comisión. No debemos callar, porque a nosotros se nos ha encomendado el trabajo de nosotros proclamar el evangelio. Debemos proclamar a los cuatro vientos que este niño, que no es niño, que murió en la cruz del Calvario, trajo paz, trajo salvación y trajo vida eterna. Nosotros estamos llamados a compartir el evangelio, y miren cómo el impacto que produce esto en estos pastores, cómo ese nacimiento produce ese impacto. Ellos no pueden callarse, ellos tienen que hablar con todo el mundo. Hermano, ¿y tú qué? ¿Y nosotros qué? ¿Con quién compartimos nosotros la buena noticia? ¿A quienes nosotros le hablamos de la noticia excelente, especial y única del evangelio, de que Cristo quiere nacer hoy y quiere darte un regalo, el regalo de la vida eterna, el mejor de todos los regalos? ¿Tú te sientes agradecido? ¿Hasta qué punto? ¿Tú te sientes privilegiado? ¿Hasta qué punto? Porque tú puedes decir: sí, yo me siento agradecido del Señor, pero es algo que nada más lo sabemos Dios y yo no. Si tú estás agradecido del Señor, los demás tienen que contemplar eso en ti, que tú estás agradecido del Señor. Pero ¿cómo tú estás agradecido del Señor si tú no lo dices? Si tú no lo manifiestas. ¿Tú te sientes privilegiado por ser escogido por el Señor? ¿Y por qué no compartes el evangelio? ¿Por qué no comparte con los demás el evangelio? Si tú te sientes privilegiado, si tú sabes que tienes lo mejor, si tú sabes que no hay nada, ni existirá nada mejor que lo que tú tienes, porque tú tienes a Cristo, el dador de la vida, ¿por qué no compartes eso? Todo aquel que gusta de Cristo no lo puede callar. El Señor nos ha ordenado a nosotros predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Nosotros debemos predicar a los perdidos el plan de salvación, y debemos mostrarle a Cristo, y debemos hablarle de Cristo, y debemos aprovechar
todos los ambientes para nosotros predicar el evangelio. Entonces la Navidad es un buen momento para nosotros predicar a Cristo, y para que cuando un familiar vaya a tu casa y en tu casa diga: ¿y por qué tú no tienes luces? ¿Y por qué tú no tienes un árbol? ¿Y por qué lo que tú tienes aquí es un nacimiento? Entonces tú le predicas a Cristo y le presentas el plan de salvación de manera intencional a todos los que puedan ver y contemplar esas cosas en esta época en la que vivimos. La Navidad no es deseos, no es que yo pueda desearle paz, no es que yo pueda desearle un próspero año nuevo. Eso no es Navidad. Cristo es la Navidad. Cristo es el centro de todo esto. Y hay personas que celebran la Navidad, pero celebran la Navidad sin Cristo. Y celebrar la Navidad sin Cristo es igual que celebrar el cumpleaños de alguien, pero ese alguien no está presente en ese cumpleaños. Entonces no tiene sentido celebrar a Cristo de manera correcta, y yo celebrar a Cristo teniendo una relación personal con Él y viviendo para la gloria de Dios. Esa es la mejor forma de celebrar a Cristo. ¿Qué yo espero? Yo espero que nosotros reflexionemos, que nosotros podamos analizar todo esto, y que nosotros podamos tener pendiente que todas las cosas, incluyendo las celebraciones a las que nosotros nos exponemos, deben servir como un trampolín para yo mostrar el evangelio de salvación. Que yo espero que usted analice y que usted piense en quién es Cristo, en quién es usted, que usted piense en que Dios se hizo hombre, en que Dios fue y vivió y nació de la forma en que nació para vivir la vida que vivió, para luego ir a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario derramar su sangre por mí. Y yo debo estar agradecido, y una forma de yo mostrar mi agradecimiento a Cristo es yo hablándole a todo el mundo de Cristo, es yo decirle a todas las personas que estén alrededor mío quién es Cristo, que es mi Dios, mi Rey y mi Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude, nos guíe, Señor. Ayúdanos a ver que tú eres la Navidad, que Cristo es la Navidad, y que nosotros debemos festejar y celebrar a Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a nosotros de manera intencional, que en todo lugar donde estemos, en toda celebración donde estemos, que de manera intencional, Señor, nosotros nos podamos proponer presentar a Cristo, presentar el evangelio de salvación. Mira nuestro orgullo, Señor, que a veces nos traiciona y a veces decimos que nos da vergüenza. Ayúdanos a lidiar con esto, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser digno representante del evangelio donde quiera que nosotros estemos, en cualquier lugar en el que estemos, en cualquier época en la que estemos, que nosotros podamos entender que no se trata de nosotros, que se trata de Cristo, de su gloria, de su evangelio. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.